Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Teatro Invita, una iniciativa para conversar con nuestras audiencias desde esta casa, el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Soy Pedro Reina Pérez, catedrático de Humanidades, y estoy en la grata compañía de Dianeris Calderón Vázquez. Bienvenida, Dianeris. Gracias, un honor estar aquí. Siempre me gusta comenzar evocando recuerdos, ¿no? ¿Cuándo te interesaste por primera vez tú en la Universidad de Puerto Rico? Pues mira, ¿recuerdas en la escuela superior que le dan a uno la hoja para escoger la universidad? Yo siempre me visualicé estudiando en el primer centro docente del país. Estaba indecisa entre ser maestra o periodista, pero tuve una experiencia con una periodista en el Paseo de Diego en Río Piedras que me entrevistó, no recuerdo bien el tema, pero recuerdo muy bien que le dije a mi mamá, yo quiero trabajar en lo que esa señora está trabajando. Y ahí fue que escogí la facultad, ahora Facultad de Comunicación, para estudiar periodismo. Venías de Naranjito. De Naranjito, así que el impacto de llegar a la zona metropolitana fue increíble. Naranjito, un pueblo pequeño en donde todo el mundo se conoce, tuve que pues dejar mi familia, trasladarme a la zona metropolitana, hospedarme, así que el impacto, ese cambio, pues fue bien drástico, pero me hizo crecer muchísimo. ¿Qué es lo primero que recuerdas de Río Piedras? ¿Esa entrevista en el Paseo de Diego? Pues eso fue antes, cuando era estudiante de escuela superior, pero ya cuando me mudo, yo creo que el recibimiento, recuerdo ese primer día con los estudiantes orientadores, ese momento en el que me sentí parte de una familia, pues porque uno llega con muchos miedos, con incertidumbre y encontrarme con estudiantes comprometidos a guiarme por el recinto que es enorme, yo creo que me hizo sentir en casa desde el primer día. Cuéntame algo que descubrieras cuando viniste a San Juan que la gente no sabía de Naranjito. Algo que tú tuvieras que explicarle de Naranjito a la gente con quien te encontraste aquí. Pues no sé, era la percepción de que los naranjiteños, la gente de campo, pues éramos como ignorantes, como que nunca habíamos salido o experimentado la vida en la zona metropolitana, y eso no es cierto, porque yo visitaba mucho con mi familia la zona metropolitana, simple y sencillamente a lo mejor la gente de campo a lo mejor estamos más con la familia, somos más, no tenemos tal vez la libertad que tienen los jóvenes en la zona metropolitana. Así que tal vez esa fue la diferencia, pero fui aclarando poco a poco a las personas. E incluso hay una plena de los pleneros de la Cresta, si no me equivoco, que dice, disculpe, soy de la isla, ¿y ustedes de dónde son? Esa canción me identifica, yo me identifico muchísimo porque es lo que viven muchos estudiantes que vienen de pueblos lejanos, de la zona oeste, del sur de Puerto Rico, que se vienen a hospedar acá en la zona metropolitana para estudiar en un recinto como este. ¿Y qué descubriste en Río Piedras que no sabías que ibas a descubrir? La vida cultural, hay mucha vida cultural. Yo por lo menos, algo que a mí me atraía mucho de este recinto eran las obras de teatro que se hacían en este teatro en donde nos encontramos ahora mismo. Salir de estudiar para ir a las diferentes obras de teatro acá en la zona metropolitana, esa vida cultural a mí por lo menos no la había experimentado estando en Naranjito. Naranjito yo iba mucho a los juegos de voleibol, de los changos, pero esa vida teatral a mí me encantó muchísimo. Y entonces tuviste que decidir entre ser comunicadora, periodista y maestra. Sí, escogí periodismo. ¿Y por qué te hizo hacer una cosa sobre la otra? Porque cuando lo dijiste, pensé que los maestros también son comunicadores, sí, ¿verdad? Y lo que pasa es que tienen una audiencia cautiva entre cuatro paredes, pero comparten destrezas, ¿no? Ser comunicador y ser maestro tiene sus afinidades. Es que yo por lo menos encontré en el periodismo una herramienta para dejar un legado en la sociedad, impactar y trabajar con ciertos aspectos de la sociedad. Por ejemplo, algo que viví a nivel personal, mi comunidad. Yo siempre me crié en una comunidad que no tiene agua potable y veo esa necesidad, crecí con esa necesidad donde básicamente nos bañábamos a cubitos. Y entonces yo decía, ¿qué yo puedo hacer como profesional para visibilizar esto? No solamente esto, sino también las necesidades de otras comunidades. Y encontré en el periodismo esa herramienta.
por eso elegí ser periodista, para fiscalizar, para visibilizar lo que están pasando las comunidades. Ahora mismo eres ancla de Teleoro, ¿verdad? WRO, la estación de televisión de la Iglesia Católica en Puerto Rico, pero has tenido una hoja de servicio diferente. Has trabajado en Radio Universidad, en Guapa, Guapa Radio, quiero decir, y de ahí a la televisión en Teleoro. Cuéntame cómo ha sido esa inserción tuya en el mundo de las comunicaciones, porque ocurre en un momento muy precario, donde los departamentos de noticias son pequeños, donde la inversión, donde los periódicos, ¿sabes?, prácticamente han prescindido de las antiguas redacciones que tenían. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues mira, cuando yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico, yo creo que 2 años antes, yo había comenzado en el programa de estudio y trabajo aquí en la universidad y comencé en el departamento de promociones de Radio Universidad de Puerto Rico. De ahí, pues mi meta era llegar al departamento de noticias de esa estación, así que solicité ingresar como estudiante practicante. Entonces, llego al departamento de noticias, hago un buen trabajo y tan pronto yo me gradué en junio, pues fui de esas estudiantes privilegiadas o bendecidas de ser escogida como productora del noticiario. Yo me gradué en junio y ya en agosto pues comencé en Radio Universidad mi primer trabajo oficial como productora de noticias. Ahí estuve 5 años, siempre me visualicé comenzando por la radio, mi meta siempre ha sido la televisión, pero yo dije, hay que escalar, o sea, uno no puede pretender graduarse y rápido estar en la televisión, así que yo quiero desarrollar unas destrezas de improvisación, de entrevista, de todo lo relacionado al periodismo en la radio, porque eso me va a dar unas destrezas que en la televisión pues voy a estar como pez en el agua, ¿no? Siempre lo vi así. Estuve 5 años, fue el momento más importante, fue mi verdadera escuela de comunicación, donde obtuve 3 premios otorgados por la Overseas Press Club, por 3 investigaciones que hice. Me encantaba la radio y esa oportunidad de que hubiese una voz femenina en la radio. Tú prendes la radio y hay pocas mujeres en la radio ahora mismo en Puerto Rico, así que yo me sentía bien bendecida de haber dado esos primeros pasos en Radio Universidad. Luego estuve un tiempo en Noti1, Guapa Radio también, y mi primera oportunidad en televisión fue en Teleoro. Y no fue que ellos me llamaron, fue que yo decidí llegar con mi resumen y dije, yo quiero estar aquí. Mis primeros trabajos en Teleoro no fueron remunerados, fue como una práctica, pero dejé una huella. Luego entonces me llaman de SBS, estuve en Informe 79, en Nación Z también, ahí estuve 3 años. Fue otra escuela para mí a nivel de televisión. Fue algo que tampoco busqué, fue que me llamaron, vieron mi trabajo y pues ahí fue cuando estuve en la calle trabajando como reportera en medio de una pandemia, que eso fue un reto también como periodista, y también trabajé las elecciones, cubrí el proceso eleccionario, el escrutinio y todo lo que eso conllevó, así que crecí bastante. Y pues ahora regreso al Canal 13, pero esta vez como ancla de noticias. También salgo a la calle a cubrir, allí se hace de todo realmente, produzco mis propias historias, edito, etc. Cuando estabas aquí en el recinto, ¿qué experiencias que tuviste dentro o fuera del salón de clases consideras que fueron útiles para tu trabajo de comunicadora? Pues mira, yo siento que yo pasé por la Universidad de Puerto Rico. Porque yo absorbí lo mejor de este recinto. Yo fui abanderada de la Universidad de Puerto Rico, yo me crié en escuelas de baile, tengo este lado artístico también, la música, el baile, y yo no quería dejar eso. Incluso estuve un tiempo, como 6 meses, en el dance team de la UPR, llegué a bailar una vez en este teatro, en un opening de curso. Pero me quedé como abanderada, también quise reforzar mis destrezas al hablar frente al público y recuerdo esa experiencia con mucho cariño porque, no sé, de repente yo sentía que tenía que fortalecer algunas destrezas, que no sentirme intimidada o con nervios al hablar frente a una audiencia, porque si yo quería ser periodista, pues yo no podía tener ese temor o inseguridad. Y me inscribí en una competencia de oratoria
de la compañía de seguros múltiples representando a la UPI. Y yo recuerdo que hice todo mi discurso, mi investigación sobre el cooperativismo en Puerto Rico, logré dar con la profesora en ese entonces y entonces le dije, mira, yo voy a representar a la UPR y ella me dijo, pues di tu discurso en mi clase y todos los estudiantes me aplaudieron y yo fui, representé y gané a nivel nacional. Así que con esos $800 que me gané, porque había premio, había remuneración, pues me pude comprar mi primer carrito y maté esa inseguridad que tenía. Realmente era una inseguridad porque yo desde pequeña he estado en tarimas hablando, animando, siendo maestra de ceremonia. El público nunca me ha intimidado y yo creo que de la UPR yo me llevé una experiencia completa. Además de haber estado aquí como bailarina, ¿tienes algún recuerdo de estar en la audiencia viendo alguna actividad en este teatro? Sí, ahora mismo no recuerdo las obras, es que yo entiendo que yo vi casi todas, porque algunos estudiantes tal vez elegían amanecerse en la Avenida Universidad, yo estaba de teatro en teatro, y vi muchas, pero que muchas producciones. También bailé como abanderada en varias actividades que se hacían aquí en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico y en muchos teatros acá en Santurce. Realmente buscaba, no sé si recuerdas el currículo para los estudiantes de periodismo, tenían muchas electivas libres y yo trataba de complementar mi currículo con clases de música, del departamento de drama, de otros departamentos, siempre tratando del lado artístico ingresarlo. Si Dianeris le pudiera hablar a un estudiante de comerío o a un estudiante de comerío que está considerando venir a estudiar al recinto de Río Piedras, ¿qué le diría? Que no tenga miedo, que se va a llevar la mejor experiencia del mundo. Estudiar en el primer centro docente del país es una de las experiencias más enriquecedoras. En mi caso en particular, lo digo y me reafirmo, yo siento que yo pasé por la Universidad de Puerto Rico y que todos los logros profesionales que estoy teniendo es precisamente por la educación que recibí aquí. Volviendo a tu práctica profesional, te ha tocado ejercer de periodista en una época en que hay que hacer de todo. Sí. O sea, donde tienes que escribir, editar, filmar, ser reportera, y me parece, por lo que he podido leer de tu hoja de servicio, que lo has hecho muy bien, ¿verdad? ¿Cómo sientes los desafíos de tener que hacer tantas cosas para practicar tu oficio? Pues mira, como tú dices, es un desafío ser multitasking, hacer de todo, cumplir diferentes roles ahora mismo, pero también es un desafío en momentos en donde uno como joven, y en mi caso joven y mujer, lograr espacios en los medios de comunicación y que te respeten y te valoren a nivel profesional, porque los medios de comunicación no están muy lejos de sufrir la crisis económica que también atraviesa el país. Así que eso ha sido un reto bastante, porque uno es capaz de cumplir muchos roles en los medios de comunicación, pero que eso sea, vaya a la par con la remuneración económica que tú mereces por el trabajo que estás realizando, es un desafío. Hacerlo ver y que lo entiendan de esa forma es un verdadero desafío. Incluso en momentos en donde también está el reto de lograr abrirse caminos, en momentos en donde también hay una desigualdad salarial entre hombres y mujeres en los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido un momento desafiante para ti como reportera? La época de los terremotos, te diría. ¿Por qué? Porque aunque somos periodistas, también somos humanos. También hay cosas que nos dan miedo, hay cosas que nos pueden afectar emocionalmente. Y por lo menos en el caso mío, los terremotos como tal, a mí eso me da pánico, que la tierra tiemble o que haya una emergencia en donde pues uno tiene que concentrarse y pensar en las demás personas, en tu misión, en que tú estudiaste para eso, estás parada frente a una cámara y tienes que, o en la radio, tienes que seguir hablando y comunicando, aunque esté temblando, ¿no? Fue un momento difícil para mí porque en ese momento yo me encontraba en Guapa Radio.
y en muchos de esos temblores yo estaba en vivo, así que tenía que controlar mis nervios, seguir hablando y pensar rápido, pues mira, tengo que llamar a Víctor Huérfano para que me dé una actualización de la red sísmica de Puerto Rico en momentos en donde yo también sentía miedo, así que yo creo que ese momento para mí me enseñó muchísimo y me fortaleció. ¿Y tienes algún momento en que hayas sentido que como reportera, como periodista, has hecho la diferencia? ¿Un momento en que te hayas sentido cívicamente útil? Sí. Tuve una experiencia, por ejemplo, en el programa de WIPR, un programa que hacía el Task Force médico al principio de la pandemia, en donde actualizaba la información sobre el COVID-19. Y en ese momento explotó una de las noticias de la compra fallida de pruebas de COVID-19. Y en ese momento el medio en el cual trabajaba me dijo, tú vas a ir en representación de nosotros a ese programa. Cuando llegamos ahí se nos indicó a la prensa que no podíamos entrevistar, no había conferencia de prensa luego de ese programa. Y básicamente pues nos habían entregado como un libreto de preguntas para los funcionarios. Y yo decidí salirme de ese libreto. Fue retante porque yo sabía que me iban tal vez a llamar la atención, pero decidí nadar contracorriente. Y en ese momento recuerdo que se fue viral, hice una pregunta, la respuesta del funcionario al indicar lo de chisme de Apex, que eso era un chisme de Apex, incluso fue en un tono molesto y en un tono tal vez queriéndome intimidar. Yo simplemente guardé silencio y dejé que sus palabras hablaran por él, pero esa respuesta se convirtió viral en las redes sociales. A raíz de eso suspendieron el programa, todos los periodistas que estaban asignados, pues el programa lo suspenden, pero en las redes sociales la gente entendió realmente lo que estaba pasando y en ese momento entendí que a veces no siempre, no debemos tener miedo de hacer las preguntas que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Y ese momento me sentí súper útil y segura de por qué soy periodista. Exacto, ¿por qué eres periodista? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué eres periodista? Porque entiendo que puedo ser la persona que puede cuestionar y ser ese enlace entre la gente que no tiene ese poder, que no tiene ese alcance, y cuestionar a las personas que están en el poder para tener un mejor país. Hay muchas cosas que están pasando en el país y no todas las personas tienen al alcance a los funcionarios, a las personas que realmente pueden soltar el dinero o poner obras a funcionar para tener una mejor calidad de vida. Y esta profesión te permite eso, te permite tener un micrófono, estar en una conferencia de prensa y poder cuestionar y poder escribir historias y visibilizar las necesidades de muchas personas. Por eso yo creo que soy periodista. Las comunicaciones se han visto cambiadas radicalmente por la llegada de tecnologías que le permiten a mucha gente lo que antes estaba reservado para algunos medios, ¿no? Crear opinión, filmarse, comunicarlas, etcétera. ¿Cómo valorizas este momento en las comunicaciones en que hay una oferta tan grande, ¿verdad?, de información y de pseudoinformación, en la que los periodistas por primera vez están teniendo que competir con fuentes y con productos que son pseudoinformativos, porque no se trata de periodismo como tal, sino pseudoperiodismo? ¿Cómo ves ese asunto? Pues es un reto también, porque por un lado, pues en el medio en el que tú te encuentras te exige una inmediatez, compiten, todo también se trata de ratings, buscan eso precisamente, el rating, pero el reto que yo veo, ¿verdad? Y la responsabilidad que uno tiene es confirmar que eso es cierto, eso coge tiempo, eso no es así como que veo esta información y rápido le doy retweet o rápido la publico sin verificar que es cierto, tener las dos partes. Ese trabajo es el que hace un periodista. Así que uno se ve a veces en situaciones en donde uno tiene que poner un alto y decir, no, yo no me voy a ir por esta línea, defender su punto de vista siempre, porque precisamente como lo acabas de mencionar, la inmediatez, hay tanta información en el internet, entonces no sabemos qué es cierto y qué es falso. Y ese es nuestro trabajo, investigar y corroborar todas nuestras fuentes.
A ti te ha tocado ser, como dije ahorita, múltiples personas, ¿no? Múltiples roles a la misma vez como comunicadora. Pero me parece, mirando tu hoja de servicio, que es interesante que desde temprano en tu carrera te has visto en más de una capacidad dentro del oficio. Tienes una compañía, o sea que eres una gestora y además una gestora cultural, una persona que piensa el asunto desde distintos puntos de vista. ¿Cómo convive contigo la ancla con la mujer gestora? Pues mira, es un sacrificio porque el trabajo nunca termina. Incluso trabajar en los medios de comunicación me llevó a emprender en mi propio negocio, precisamente por la inestabilidad que vi y que aún perdura en los medios de comunicación. Yo he estado en muchos medios en donde comienza un proyecto y te contratan por servicios profesionales y en menos de 3, 4 meses ya te quedaste sin trabajo. Así que es duro porque entonces tienes unos sueños, tienes unas metas, quieres progresar económicamente, amas tu profesión, pero ¿cómo tú logras un balance? Así que un día me cansé y dije, yo voy a tener mi propio negocio. Así que me tardé años pensando cómo puedo impactar a la sociedad a través del arte. Y ahí es donde, después del paso del huracán María por Puerto Rico, descubro que pinto cuadros. Realmente yo nunca he tomado clases de pintura, no soy artista plástica, certificada o porque lo estudié. Simple y sencillamente comencé a pintar y vi que tenía el talento. Y ahí comencé a pintar y a hacer eventos de pintura y vino. Comencé con mi familia. Cuando uno empieza algo, uno lo debe empezar con los suyos, ¿no? Y cuando lo publiqué a los demás en las redes sociales, las demás familias me comenzaron a llamar. Y así he estado por todo Puerto Rico, haciendo eventos, celebrando cumpleaños. Ya estoy a nivel corporativo, haciendo eventos corporativos. Y un negocio que ha sido de gran bendición. También pinto cuadros para apartamentos, decorar apartamentos. Y una cosa, el arte sana, el arte también tiene yo combino las comunicaciones y el arte y eso me hace extremadamente feliz. Hace unos meses falleció mi abuelo y yo lo pinté. Yo nunca había pintado un rostro de una persona. Hasta el momento me había enfocado en los paisajes, en los animales, en las mascotas, y me aventuré. Y ahora pinto abuelitos. Tengo muchas órdenes de abuelitos. ¿Pero los pintas como modelos allí al frente o con fotografías? Con fotografía. Con fotografía. Con una fotografía. Tengo muchas personas que me piden fotos de sus abuelos. Y cada abuelito que yo pinto, yo recuerdo el mío. De verdad que sí. Y yo siento que yo impacto a cada familia con cada evento que yo hago. Recientemente hice un evento de 80 mujeres de un hogar de mujeres maltratadas en San Sebastián, en donde no solamente es que ellas pinten, es lo que sale por mi boca cuando ellas están pintando, cómo yo impacto con la palabra. Cuando yo cojo ese micrófono y animo el evento, el taller de autoestima que estoy dando también. Así que tus intereses van más allá de las comunicaciones propiamente. ¿Qué te gustaría hacer a futuro? ¿Qué sueños tienes que te llaman la atención, profesionales y personales? Pues mira, yo siento que yo cumplí un sueño de ser periodista en la televisión, de llegar a la televisión y ser reportera en la calle. Pues lo logré, estoy en la televisión, ok. Pero a nivel profesional yo quiero trabajar más investigaciones. A mí me gustaría realizar investigaciones que generen un impacto en la sociedad. Tal vez ahora no he tenido la oportunidad de hacerlo precisamente por la inmediatez, por el hard news, porque me ha tocado trabajar más el hard news. Me ha tocado estar en medios de comunicación en donde tengo que cumplir tantos roles que la investigación periodística en profundidad no se le da espacio. Y a mí siempre me ha llamado la atención la investigación. Incluso cuando estaba en Radio Universidad de Puerto Rico, yo sentía que yo podía hacer periodismo investigativo. Y es de las pocas emisoras que lo hacen, por no decir la única realmente. Y creo que como meta tengo eso. ¿Y a nivel personal? A nivel personal, pues mira, yo soy un alma libre y me encanta viajar, me encanta sumergirme en la cultura de otros países.
Incluso he viajado y cuando llego, ese lado periodístico tampoco se queda atrás, no lo olvido porque llego y voy con mi grabadora a otro país, entrevisto a las personas, hago crónicas periodísticas también del país que visité, que las he publicado en el periódico Metro también. Pero a nivel personal, precisamente eso, tener mi familia en un futuro, viajar y mi negocio. Yo quisiera tener un local, crear un local en donde, porque ahora mismo yo estoy rodante por ahí, por todo Puerto Rico, realizando estos eventos, pero me gustaría tener un lugar fijo en donde las personas vayan. Y este proyecto yo lo comencé, que no te lo mencioné, lo comencé con personas de la tercera edad. Este es el proyecto de pintura. De Porque pintura. acuérdate que tú eres una mujer multifacética y nuestro público se puede confundir y no saber si estás hablando de las comunicaciones, del baile o de... Sí, no, de las comunicaciones me gustaría trabajar periodismo investigativo. Ya a nivel personal, pues te mencioné los viajes, pero mi lado empresarial o de emprendedora, pues yo te diría fortalecer mi negocio, de aquí a varios años tener una localidad y llegar a más personas de la tercera edad, porque como te mencioné, comencé este proyecto con las personas de la tercera edad, con personas con Alzheimer y personas con condiciones. Y quien me impulsó realmente a llevar esto a las demás personas y no solamente pintar para mí o tenerlo para mí fue mi mamá. Fue mi mamá porque en ese momento mi mamá había sufrido un derrame cerebral que nos impactó a todos. Y cuando yo pintaba con ella en casa, yo me daba cuenta de lo bien que ella se sentía, de lo mucho que ella evolucionaba y era un tipo de terapia para ella, mover su brazo. Y eso me llevó a los centros de envejecientes. Y ahora puede que lo haga para celebrar cumpleaños, para niños, pero la razón de ser y por qué yo comencé lo tengo muy claro. La tercera edad es una población en Puerto Rico que va en crecimiento. Sí. Y es una población que además tiene una falta enorme de actividades culturales significativas y en el caso del arte no puede haber nada más sanador que el arte. Así es. Así lo ¿Volverías al recinto? Sí, volvería realmente. Había comenzado mi maestría en Administración y Gestión Cultural, pero pues, por cosas de la vida, vino el huracán María, todo se atrasó, luego me surgieron oportunidades laborales, pero lo tengo aquí. Vamos a hacer lo posible para que ella vuelva, para que regrese a esta su casa. Deaneris Calderón Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros en el Teatro Invita. Esta es tu casa y siempre te recibiremos con admiración y con respeto. A nuestras audiencias, manténganse conectados con nosotros a través de la página del Teatro de la UPR y también Exalumnos UPR con el hashtag Conectate Exalumno. Yo soy Pedro Reina Pérez, me despido, muchas gracias.